Queridos amigos biodanzantes, este trabajo está realizado por Mirti González, por Andrei Nacri, y estamos haciendo un recorrido histórico de la vida de Rolando Toro para recordar el origen. Es importante el origen, es importante el futuro, porque son los sueños, las utopías, y es importante el presente, sobre todo el presente. Nos estamos abocando ahora a un viaje que hizo Rolando sobre la cultura que llama Mochica Chimú, que es una cultura ancestral, y va a un sitio arqueológico porque deseaba ir al Machu Picchu, y entonces viaja con un grupo de gente, con Silvia Montes, que en ese momento era su directora, y con un grupo hacia Machu Picchu. Pero antes para en Trujillo, y en Trujillo hay un sitio que está lleno de esculturas de barro. Y dice Silvia que él estaba alucinado, viajando, lloraba entre los pasillos de ese sitio, estaba muy emocionado y escribe lo que él llamó 7 cantos de Chan Chan, que los vamos a reproducir ahora para todos ustedes. Gracias, que tengan unas felices fiestas y una feliz Navidad. En primer lugar, Rolando vino el año 1987. Fue su primera visita a Perú, cuando ya en Perú se estaba generando un movimiento de biodanza a partir del interés de psicólogos, ¿no es cierto? Y gente dedicada a la terapia. Y Rolando llega en ese momento en que además en el país vivíamos una gran crisis de violencia de todo tipo, como todos sabemos, ¿no? Y que las personas buscaban entonces una salida evolutiva a una sociedad que se estaba autodestruyendo a sí misma. En ese momento él viene con su mensaje tan innovador y también con una apertura a sentir, digamos, las venas profundas de América. Sí, Y entonces aprovecha su primera venida para ir a Trujillo, que es una ciudad del norte peruana, sí, en donde se asentó una antigua cultura llamada Chimú, una cultura pre-inca, prehispánica pre-inca. Y en ese encuentro que él tiene con la ciudad más grande de barro, denominada así, mundialmente conocida, porque es una ciudad que ocupa muchas hectáreas, cientos de hectáreas, ocupaba, ¿no? Y que todavía están los vestigios vivos allí. Él se inspira entonces en los muros de barro, en los frisos que contenían aves, que siguen conteniendo aves, peces, figuras míticas de una cultura ligada pues al mundo de la pesca, al mundo de la agricultura y sobre todo al mundo de los mitos, de los sí, grandes mitos andinos. Entonces escribe sus 7 cantos a Chan Chan. Y yo tengo la información que lo escribe de manera casi como todo poeta, casi poseído por una fuerza frenética, subido en el avión de regreso a Lima. bien, Entonces surgen esos bellísimos 7 cantos a Chan Chan, que son una experiencia que él percibe la sensualidad de la mujer indígena que aparece en una de las esquinas, por ejemplo, que la ve, que aparece en los grandes adoratorios y sacerdotes eh, que ofrecían sus ofrendas al sol en sí, vasos de oro, porque es una cultura que desarrolló muchísimo eh, la técnica de hacer vasos, vasijas, máscaras de oro, sí, ¿no? sí, Cerámicas de oro, de una precisión maravillosa. De tal manera que cuando llega el imperio inca, ellos recogen y se llevan a los grandes orfebres chimú y los adoptan
como parte de su cultura, por eso que desarrollan también un arte metalúrgico precioso, ¿no? Pero hay toda una secuencia ahí, una energía viva que él sabe recoger en los 7 cantos a Chan Chan. Y digo que es el único que le ha dedicado poemas tan estupendos a Chan Chan. A Machu Picchu muchísimos, pero a Chan Chan, los 7 cantos de Rolando son maravillosos. Sí, Hay que retomarlos, hay que cantarlos, hay que recitarlos. Avancé por las calles perdidas de ausencia. Te busqué entre los muros dormidos. Fui por el paraíso de los peces más allá del mar. Crucé los patios y los corredores llamándote hermano. Hundí mi rostro en la raíz del cielo y no encontré tu dulzura, ni al escultor de pájaros, ni al constructor de balsas. Pero en el seno de la tierra, cayendo en las entrañas del abismo, sentí el gemido y las rosas temblando. No fue el cielo, sino el barro germinal, donde encontré tu rostro. Toqué los surcos abiertos por la furia, y en la herida de arena hallé el secreto estremecido de las vidas ausentes. Llamé por las ventanas, agujeros del tiempo, como cuencas vacías, y apareciste tú, dulce hermano Chimú. Una experiencia muy linda fue cuando visitó Rolando la ciudad de barro más antigua en Latinoamérica, Chan Chan, de la cultura pre-inca Mochica Chimú. Fuimos, ¿no? Yo lo acompañé y él dio ahí algunas vivencias también y luego visitamos Chan Chan. Él quedó impresionado, impresionado. Caminaba con su camisa blanca, ¿no? Que parecía un ángel por los corredores de este monumento arqueológico, y lo que me emocionó muchísimo fue verlo que corrían las lágrimas sobre sus mejillas, ¿no? Y él abría sus brazos y en completo silencio, ¿no? Yo respetaba lo que él estaba viviendo, ¿no? Y es así como hemos regresado a Trujillo, y ese mismo día por la noche, 7 de la noche más o menos, partimos a Lima. Y ya él venía escribiendo que este monumento arqueológico fue la inspiración de los 7 cantos a Chan Chan, hermosos y bellos poemas, ¿no? Manantial de la luna, humedad genital de los estanques, cuerpos desnudos, confundidos con la verde energía, el pez en la cabeza, las anguilas por brazos, la luna en hachas y cuchillos, besando las semillas, Cian la terrible derramando leche, los pescadores cabalgando barcas de totora en el océano furioso. El mar distribuía el alimento y la muerte. Y las 3 actividades que se han hecho en Machu Picchu fue el año 93, 94 y 96. El 94 fue con Rolando, trascendencia en el mundo sagrado de los incas. ¿Estuviste tú ahí? Claro, yo era la directora en esa época, tenía toda la responsabilidad de la organización. ¿Te imaginas, Betina? Sabemos los que administramos las escuelas, ¿no? Tenía todo el peso sobre mis hombros de la organización. ¿Cómo fue? Y ¿Cómo fue esa vivencia en el Machu Picchu? hermosísima, hermosísima. Y tuvimos la suerte que en esa época nos dieron
el permiso para realizar la vivencia en el patio central de Machu Picchu, que ahora simplemente se está acordonado y solo se mira. Ya no puede. Nosotros hemos estado en la misma plaza, podríamos decir como la plaza mayor de Machu Picchu, y fue una experiencia increíble, ¿no? O sea, fue una experiencia hermosísima, hermosísima. Comenzó la experiencia cuando el sol salía, un cuarto para las 6 de la mañana, más o menos, nos levantamos muy temprano y Rolando quiso hacerlo así, amaneciendo esa experiencia, ¿no? El recibir al sol ahí en plena Plaza Mayor. Machu Picchu siempre fue para nosotros un sueño peruano, es un sueño latinoamericano, es una fuerza mundial, ¿no? Y en ese tiempo, la Escuela Peruana de Biodanza, que así se llamaba la primera escuela, dirigida por Silvia Montes, con el equipo con que conformábamos nosotros la escuela, inclusive siendo estudiantes, conformábamos un equipo de gente muy entusiasta, decidimos organizar el Encuentro Mundial de Trascendencia en el Mundo de los Incas. Wow. En el año 1994, invitando para ese encuentro mundial a Rolando para que pudiera dirigir el encuentro, ¿no? Que además suponía una primera gran parte, que era que los que vinieran al encuentro pudieran hacer los caminos del Inca, previo llegar a la ciudadela de Machu Picchu, que son también un camino místico que se hace en el lapso de 3 o 4 días. Una gran experiencia, profunda experiencia de trascendencia, y que se iba a rematar en la vivencia con Rolando. Y yo me acuerdo que no fui yo a los caminos del Inca, porque ya yo en mi vida había hecho muchos caminos parecidos, ¿no? Pero sí me fui directamente de Lima a Machu Picchu y tuve el gusto y el placer de viajar en el tren de Cusco a Machu Picchu con Rolando, conversando justamente sobre esta unión de la trascendencia con la mística, de la trascendencia con el chamanismo, porque ya él tenía elaborado un diseño dentro de biodanza de lo que se debería hacer con la propuesta chamánica, ¿no? Que después se llamó neochamánica. Así que pudimos conversar elementos, detalles, ejercicios. Yo le contaba la experiencia que yo ya tenía también en la selva con los chamanes. Fue una conversación muy fluida, como es él, una persona realmente maravillosa en la comunicación horizontal, ¿no? Puesto que yo me conocía con él 2 veces antes, más nada. Pero ahí tuvimos un gran encuentro, una comunión muy grande. Y yo me acuerdo que yo iba preparado para sustentar mi tesis en la ciudadela de Machu Sí. Picchu, con él como parte de la mesa de sustentación. Así que yo iba decidido a hacer yo estaba seguro que era un momento de renacimiento. Y fue así, un momento de renacimiento. En ese tiempo podíamos entrar a la ciudadela, podíamos estar mucho más del tiempo previsto, podíamos tener permisos especiales porque no había la cantidad de gente que hay ahora. Y se acababa de construir un gran hotel que estaba como más o menos atrás de la ciudadela, un poco escondida por un cerro, y fuimos a ese hotel a las dos noches, ¿no? Así que podíamos estar en cada espacio maravilloso que tiene la energía de esa gran ciudad inca. Entonces organizamos la mesa, me acuerdo muy bien que fue en el camino previo a entrar al cerro que le llamamos de Huayna Picchu, en una explanada que se llama la explanada de las 4 hornacinas, que es una explanada con un portal de ventanas ciegas, donde se ponían antiguamente a las antiguas momias para rendirles culto, momias de los incas, ¿no? Y ahí, en esa explanada, se hizo la sustentación. Entonces era un momento muy importante.
había sol, porque en agosto no llueve, había sol, todos estábamos sentados sobre el pasto, y Rolando estaba allí como el maestro maravilloso que es. Estaba Pedro también, su nieto, que en Sí, ese tiempo estaba súper recontra, súper jovencísimo, menos de 20 años me parece que tenía, muchísimo menos de 20 años. sí, Así que había muchas generaciones mezcladas ahí y, y yo me acuerdo que empezó la ceremonia y terminé de sustentar mi tesis, que es una monografía dedicada al chamanismo, a los contrastes del chamanismo y el sistema biodanza, porque ya yo lo tenía muy claro en aquella época, que el chamanismo es todo un sistema, ¿no? Con sus propios códigos, con sus propias exigencias, y que la biodanza también es un sistema que tenía también sus propios códigos, sus propias exigencias, sus propios parámetros, y hice todo un contraste entre uno y otro y algunas similitudes, porque ambas producen esta expansión de conciencia, ¿no? exacto. Y también tenemos que aclarar que ya en ese tiempo el discernimiento era que la biodanza no usaba psicotrópicos, que Perfecto. el chamanismo clásico en todas partes usa psicotrópicos, ¿no? Sí, Pero obviamente dentro de su sistema de encuadre indígena, por para que la supuesto. gente no se desintegre. Exacto, Pero exacto. biodanza no. No, Y eso me acuerdo que fue una línea directriz que después yo lo conversé con Rolando muchos años después para aclarar justamente los procesos de investigación o de acercamiento que teníamos la gente joven de esa época. Porque también te cuento que en esa época, que son los años 90, vivíamos también épocas muy terribles en nuestro país, ¿no? Salíamos de épocas muy terribles, vivíamos una crisis espantosa, ¿no? Son de las crisis históricas más horrendas que hemos tenido en Perú. Entonces, ciertamente buscábamos caminos para trascender. Así que ese encuentro de Machu Picchu fue un encuentro directriz que creo que todavía necesita ser reflexionado, ¿no? Para volver a reencaminar las energías de búsqueda que tiene nuestra juventud biodanza. ¿Cómo eran tus amores, pueblo chimú? ¿Cómo surgía la música de tus quenas sagradas? ¿Dónde hallaste el junco de tus barcas? ¿Dónde los niños aprendieron la muerte? ¿Cómo danzaban tus vírgenes para el aniversario del rey? Metiendo sobre tus lomas, espaldas de gigante, camino los laberintos donde guardabas la cosecha, los tributos y los sueños del amor. Yo tenía alrededor de 17 años, ahora tengo 50, ¿m? Cuando surge la posibilidad de este viaje. Fue un viaje muy especial, muy bonito, de los más importantes quizás que yo siento que he hecho en biodanza. ¿M? sí, Fue un viaje organizado en ese entonces por Francisco, la pareja de Silvia Montes, que era la directora de esa escuela, sí, el facilitador Oscar Chiquioni, segundo que también estaba en la escuela, también ahí tocaba música y se estaba formando todavía, fue Dante, actual director de una de las escuelas de Perú, chamán, fue Miriam Sofía, Francisco, su pareja. La verdad es que fue un viaje bastante, bastante memorable que yo agradezco mucho. Además, Perú, una cultura tan bonita, tan milenaria, un pueblo tan maravilloso. ah, Fue un viaje realmente fantástico. Te puedo contar que el viaje parte llegando a Lima con Rolando, donde él esencialmente estuvimos pocos días en Lima, en ese ratito, sí, estuvo harto en reuniones, haciendo clases y cosas así. ¿Mm? Después parte el grupo al Camino del Inca, Rolando parte a Cusco y nos iba a esperar en Machu Picchu. sí, Y fue un viaje realmente bonito, conmovedor. Esta cosa que tiene biodanza de ser un grupo humano tan amoroso. Entonces hay momentos duros del camino, pero siempre
íbamos todos apoyándonos entre todos, dándonos estímulos, dándonos ganas, dándonos ánimo. Fue un viaje muy bonito. Por lo demás, recuerdo, por ejemplo, que se hicieron monografías. Sí, En ese entonces creo que dio la monografía, no sé si segundo todavía, pero sí lo dio una joven que se llamaba Flor y Dante, que hizo una danza maravillosa, increíblemente mágica en medio de Machu Picchu. wow, En ese sentido, antes las monografías ¿cómo decirlo? Rolando consideraba que el proceso de facilitador de biodanza estaba aprobado una vez que la gente aprobaba su supervisión. sí, Entonces la monografía era un ritual de celebración muy libre y desde ahí muy maravilloso. sí, Podía ser una danza, un poema, un estudio teórico, lo que la gente estuviese apasionada. Entonces las monografías que se hicieron allá fueron realmente bonitas, conmovedoras. O por lo menos yo estuve en dos. ¿Mm? Creo sí, que se hicieron más. Pero una fue muy teórica, de Flor, de esta joven que te digo que estaba egresando, muy bonita monografía, y otra fue impresionante, que fue la de Dante. la de Una Dante. danza con una máscara de toro en medio de Machu Picchu, y los que conocemos a Dante sabemos que es un chamán, Sí, no solo facilitador de biodanza, sino un chamán peruano. Entonces la intensidad de esa imagen fue tremenda. sí, Contándote de Rolando ahora propiamente tal, cuando, bueno, el camino del Inca fue maravilloso, se hacían vivencias sin música, vivencias de mucha trascendencia, a veces con un poquito de música en vivo haciendo ambiente que ayudaba segundo, y fue por momentos duros, se estaba en alturas grandes, sí, en montañas que hace frío y qué sé yo, pero todo muy, muy mágico. Entonces llegamos a Machu Picchu y ahí estaba Rolando. ¿Mm? sí. Claro, Eh, porque ustedes, el grupo, hizo el camino del Inca y claro, Rolando llegó directamente, lo esperaba arriba, en Machu Picchu. arriba en Machu Picchu. Ujú, sí. Fue, como te digo, un grupo bien bonito, gente de Argentina, de Colombia, obviamente de Perú, gente de Chile, etcétera. ¿Mm? Fue Sí, muy bonito. Entonces, cuando ya estamos en Machu Picchu, acá voy a contar una infidencia. sí, Eh, a Rolando, por ejemplo, compartíamos habitación. ¿Mm? Entonces, ¿mm? eh, en intimidad, a él lo había agarrado la falta de aire, se apunó, como se llama, como se dice. sí, Entonces estaba en la cama así medio destrozado, sí. tratando de respirar el pobrecito, y tenía que ir a hacer una monografía a una clase, ¿no? Entonces de repente, después de descansar, se despertaba y me decía, mira, nieto, acá en Perú hay que sacar la fina estampa. Y sacaba toda una energía increíble. Y después volvía a la cama así agotado y volvía a sacar Sí, la fina estampa. El huracán del tiempo acaricia mi rostro, abriendo espacios de dolor y marcando las fases de la luna. Somos el mismo hombre ayer y hoy, caminando el mismo sueño, el mismo río de frutos, el mismo mar de las mujeres y el vendaval de la muerte. Hemos estado juntos hace 1000 años, en el beso, mujer chimú. Te vi pasar por el patio de los reyes, con el cuerpo enlazado de zarcillos y serpientes. La gloria es el horror de ser arena caminando en la brisa. He vivido 1000 años en esta medusa de ilusión, en este mar profundo y verde. Conozco la huaca del dragón, el templo del arco iris y el pecíolo de la noche. Soy más viejo que la piedra más antigua. El huracán fue mi canción de cuna y los grandes lagartos mis amigos.
He vivido 1000 años en este agujero negro del amor perdido apenas encontrado. Descubro tu rostro de niña, mujer chimú, cada 1000 años. Y el camino del Inca era un recorrido que iniciaba en un punto que se llama Ollantaytambo, un pueblo, Sí, y conozco. ahí subíamos por los Andes a alturas enormemente altas y terminábamos llegando a pie al Machu Picchu. Perfecto. Fue, fue una cosa impresionante, impactante. Era un grupo como de 60 personas, había gente de Europa, gente de América, había gente, había italianos muchos, había brasileros muchos, argentinos, y yo fui con un grupo de colombianos, Sí, fui con un grupo de como 8 colombianos que quisieron seguirme la cuerda a mí en esos momentos de loquina, de vámonos para el sí, Machu Picchu a conocer a Rolando Toro, porque no lo conocíamos, ¿no? Entonces sí. vámonos a conocerlo. Y ese camino del Inca es algo que hay que hacer alguna vez en la vida porque eso es muy transformador, eso es profundamente transformador, caminar por los Andes, por las partes más altas, acompañados por indígenas que iban paso a paso. Ellos llevaban nuestras maletas, armaban nuestras carpas, nosotros dormíamos en carpas. Teníamos muy poca agua, teníamos muy pocos alimentos, o sea, durante la mañana cuando nos levantábamos nos daban un desayuno de fruta y luego nos daban una bolsita con un sanduchito o algo y eso, con eso defiéndete todo el día. No. Y con un poco de agua y comenzábamos a caminar por esa montaña maravillosa, llena de paisajes hermosísimos, de magia, de desafío hasta que llegábamos al Machu Picchu por arriba. Sí, Entrábamos por la parte de arriba del Machu Picchu y allí nos estaba esperando Rolando. Rolando no hizo el camino con nosotros, pero él nos estaba esperando. Él se quedó en un pueblo que se llama Aguascalientes y sí. de Aguascalientes subió al Machu Picchu. Encontrarnos con la magia total. Mira, la cosa más maravillosa del mundo, porque para donde miráramos había magia, había fuerza, había belleza. Rolando nos indicaba, él estaba tan inmerso también en la magia como todos nosotros. Sí. Entonces hicimos coros chamánicos dirigidos por Marlice Api frente a la piedra sagrada, que a todos nos sacó lo que te pasó a ti en tu experiencia acuática, que te saliste de tu cuerpo, a todos nos sacó de nuestro cuerpo. Fue una cosa absolutamente preciosa. Rolando nos indicaba, Rolando hablaba de la magia, del chamanismo, hablaba de los seres mágicos. Entonces, y era un conjunto de información y vivencia, porque además hicimos, en este momento tengo entendido que no se puede hacer vivencia dentro del Machu Picchu, pero nosotros en esa época sí la hicimos en varias partes del Machu Picchu. Vivencia, no te imaginas esas vivencias cargadas de magia, de lo sagrado, de lo divino. Eso fue una cosa realmente alucinante para nosotros y para Rolando, porque él nos comentaba también que como nosotros estábamos todos tan integrados en la trascendencia y tan metidos dentro de lo divino, dentro de lo sagrado, que a él no le quedaba otra alternativa que entrar también con el flujo del grupo. Y todos andábamos, mira, todos andábamos como en una alucinación. Fue una Sí, cosa, y éramos como 60 personas. mamá Y era una cosa maravillosa de día, de noche. Por la noche nos encontrábamos en Aguascalientes. Cuando ya salimos del Machu Picchu, nos sí, encontrábamos en Aguascalientes y bailábamos y nos reíamos. No, aquello fue entrar en una dimensión de la alegría, del placer, de la felicidad, con unas vivencias hermosísimas que Rolando nos hacía todos los días. Todos los días teníamos vivencia con Rolando. qué Entonces, maravilla. esto era, no, esto fue, y era un Rolando en esa época totalmente mágico, totalmente expansiva su conciencia, expandida su conciencia, que nos invitaba a entrar a dimensiones. Es que estuvimos como 8 días en conciencia expandida, sin parar. Fue una cosa Wow.
y sin tomar ningún alucinógeno, sin tomar ninguna droga, sin tomar nada. Era solamente con el contexto mágico, la dirección de él llevándonos siempre a lo mágico y las vivencias que nos hacía. Por supuesto, aquello era... Volveremos de nuevo, como semillas indestructibles, generando cada segundo de ilusión y terrible verdad. Renacemos una y otra vez en el útero maravilloso de la contemplación. Volveremos a los senderos inundados de luna, a los relojes de agua, de primavera y llanto. Volveremos en cada pensamiento y en cada una de las danzas. Allí estaremos siempre, semillas errantes. Renaceremos para iniciar de nuevo el amor. Volveremos vestidos de barro en infinitas nuevas formas. Volveremos príncipes terribles, alfareros, joyeros de los ojos de águila, sembradores de kiwicha, panaderos, amantes, visionarios del cielo, visionarios del abismo. Volveremos desde el reino de la muerte para encontrarnos y ser frutos en el árbol sagrado del mundo. Volveremos cantando, iluminados. Volveremos pescadores, agitando redes, sacerdotes con vasos de plata, alzados a la luna, sacerdotes del sol, elevando cálices de oro. Volveremos con lanza de relámpagos, con un tigre rugiendo en la sangre, a consagrar de nuevo el maíz. Decía a mi terapeuta que necesitaba hacer algo con el cuerpo y no sabía qué. Y ella me dijo, mira, te doy 5 números de teléfono. Y el último era biodanza. ¿Y quién era? Jorge y Bettina. Eso fue en marzo del 94. La cuestión es que empiezo con el grupo de Jorge y Bettina y ahí salió una difusión de que Rolando Toro hacía un trabajo de trascendencia en Machu Picchu. Yo no tenía la menor idea ni quién era Rolando Toro, ni qué era la biodanza, nada, pero hubo un llamado, que fue un llamado de mi alma, de mi espíritu, sin saber a dónde iba, ni cómo, ni con quién. La cuestión es que yo había empezado con biodanza, con Jorge Bettina en el grupo, y decidí anotarme a este viaje a Machu Picchu sin tener la menor idea, y de Argentina fuimos 5 personas. Esto fue en el mes de agosto. Si tú recuerdas cuál es el año. Sí, fue en agosto del 94, de 1994. Sí. Rolando Toro en ese momento tenía 70 años. Bueno, llegamos a Perú. En Perú nos recibieron Francisco y Silvio, que eran los directores de la escuela de Lima. Yo le decía a Silvia que tenía mucho miedo y ella me dijo, bueno, mijita, no está prohibido tener miedo, está bueno que puedas hacer esta experiencia. Cuando lleguen a Cusco, los va a guiar un chamán en el Valle de la Luna para que vayan entrenando cómo caminar, porque va a ser una caminata de 5 días. Y tú puedes tomar la decisión de hacer el camino o viajar en tren a la ciudadela de Machu Picchu. La cuestión es que, bueno, emprendimos el viaje al otro día al Valle de la Luna con este chamán, todo el grupo. Lo que nos habían pedido cuando llegamos a Cusco era que camináramos lento, que durmiéramos la siesta, por el tema de que no nos apunáramos por la altura. Fue todo muy cuidado, muy cuidado. Cuando estamos en el Valle de la Luna y empezamos a caminar, yo empiezo a sentirme mal.
y le decía al chamán que estaba descompuesta, que me sentía mal. Nunca me había dado cuenta que era un ataque de pánico. Y entonces me dijo algo que fue relevante en mi vida. Me dijo, bueno, mijita, me paró, me puso la mano en la frente y en el pecho y me dice, mira para abajo. Este pasito puedes hacer, era de medio centímetro, sí. Este pasito puedes hacer, sí. Este pasito puedes hacer, sí. Bueno, este es tu caminar por la vida. Y con este caminar como la tortuga vas a dar la vuelta al mundo. Esto no es una carrera, es que respetes tu ritmo. Y a partir de ahí empecé despacito, 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 y yo sentía que era un camino sin regreso. Como que no sabía si volvía, porque yo tenía todavía el duelo de mi marido dando vuelta. Bueno, empezamos el camino. Los 2 primeros días me la pasé llorando, 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 llorando. Y era la última en llegar. Siempre, pero fue tan bien organizado, porque en el camino, que éramos 50 personas, había guías adelante, guías en el medio y guías atrás. Con lo cual todos estábamos cuidados. Y lo organizaron de tal manera que los porteadores de Perú eran los que llevaban las mochilas, la comida, las carpas. Nosotros apenas podíamos llevarnos a nosotros mismos. Así fue la experiencia. Bueno, la cuestión que en la mitad del camino hago un insight impresionante y empiezo a redescubrir mi ritmo, que no tenía que correr a ningún lado, que era lo que tenía que transitar. Y en el 4.º día, que esto fue muy revelador, en el 4.º día faltaba poco para llegar y nos dijeron, bueno, hay 12 mulas. Los que estén muy cansados pueden subirse a la mula y hacer el último trayecto del camino para llegar a la Puerta del Sol. Entonces yo dije, yo quiero una mula. Nunca me imaginé lo que iba a ser subirse a una mula. Es difícil una mula, ya andei en una No, mula. pero una mula, escuchá, Mirtis, una mula en un camino que era de 80 centímetros, acá estaba el precipicio y acá estaba la ladera. Sí, ya Yo hice cuando esto. me subieron a la mula casi me muero, el corazón me hacía... Y de repente veía que la mula hacía así para comer el arbusto que estaba en el borde, y hacía así, y hacía así, y yo dije que me voy a morir, acá me voy a morir. En un momento la abrazo a la mula y empiezo así, a danzar con la mula, así, a danzar con la mula, a danzar con... En un momento fue tan mágico, pero tan mágico esta vivencia, porque dije, yo miraba ya el precipicio y decía, si esta es mi partida es una bendición, porque sentí por primera vez en mi vida que la vida y la muerte era una unidad. Ese fue mi despertar espiritual que me marcó literalmente el camino, porque a partir de ahí era que bajé de la mula, ya no tuve miedo. En realidad lo que descubro que lo que se murió fue mi ego, fue la conciencia de estar presente en el presente. Fue tan poderosa esa vivencia, y cuando ya había perdido la noción del tiempo, ya no me importaba, lo único que era celebrar el presente todo el tiempo. Cada paso que daba, la vista, los paisajes, entrábamos y salíamos. Ustedes caminaban todo el día? Nosotros caminábamos todo el día hasta el amanecer, y ahí nos preparaban para desayunar. Ellos trajeron gente que preparaban el desayuno, que armaban la carpa, que desarmaban las carpas, que llevaban nuestras mochilas, y nosotros en medio del camino íbamos haciendo vivencias de encuentro, vivencias de gritar nuestro nombre al universo, poder hablar con la tierra, poder hablar con la montaña, sentir el viento, todo el impacto trascendente. Estas vivencias, ¿quién conducía estas vivencias? Y en estas vivencias estaba Francisco, Silvia, y había el otro que no me acuerdo cómo se llama, que también fue una persona muy... Después te voy a mandar una foto de él, que la tengo, porque, mira, el otro día, a ver si lo tengo por acá, porque mandó justo un mensaje muy bello para todos. Bueno,
Porque, claro, todo eso estuvo coordinado hasta que llegamos a, después lo voy a buscar, que llegamos a la Puerta del Sol y Rolando vino en tren, vino Sí. acompañado en tren a Machu Picchu. Cuando llegó Rolando fue maravilloso porque empezamos a hacer muchos trabajos en la naturaleza con los instrumentos, del diálogo de los tambores, diálogo de la voz. Ellos llevó tambores, o cómo surgieron estos tambores ahí. Porque trajeron instrumentos. ¿Y tenía músicos o era solamente los Eh, instrumentos? no, eran los instrumentos. Ok. Entonces de repente Rolando estaba con un tambor, tocaba y tenía que tener respuesta en este diálogo musical. Hicimos, por ejemplo, rondas de trascendencias que fueron poderosísimas y yo, que no tenía experiencia en biodanza, le decía a mi amiga Susana, Susana, la gente se desmaya, hay que llamar a un médico. Entonces me decía, ¿viste? Claro, nosotras éramos nuevas, claro, la gente entraba en trance y no teníamos, porque de repente hubo gente de Perú que fue a titularse a Machu Picchu, que hicieron la exposición de sus monografías, de su tesis. Segundo Villanueva estaba entre ellos, hubo muchos Ujú. profesores que después hicieron carrera. Bueno, la cuestión es que fue maravilloso porque Rolando dirigió después todo el movimiento ahí arriba y subíamos y bajábamos como cabras y Rolando estaba a la par. ¿Y cuánto tiempo Eh, ustedes pasaron todo el día ahí? ¿Cómo se fue esto? bueno, nosotros, por ejemplo, tuvimos 4 días que estuvimos caminando en la Sí. montaña hasta que llegamos al lugar. Llegamos al lugar, nos recibieron, había todo ¿Era tempranito que ustedes llegaron ahí? llegamos a la mañana de un día, esa noche dormimos en ese lugar cerca de ahí de Machu Picchu, dormimos ahí, estuvimos un día y medio, ¿no? Todo el día entero que pasamos arriba en la ciudadela recorriendo, caminando, entrando en espacios impresionantes que fueron muy trascendentes. Eh, la verdad que la energía grupal fue maravillosa, porque la gente, todos llegamos, todos. No hubo ninguno que tuvo que internarse, ni que se apunaron, porque nos enterábamos de gente que por la altura, eh, digamos, se descomponían. La verdad que fue impecable el trabajo. Y bueno, y después de todo eso, después de ese día entero que estuvimos completamente ahí, bajamos a las aguas termales, que fue una experiencia maravillosa en Aguascalientes, así se llamaba el lugar, Aguascalientes. Y ya después de ahí nos volvimos en tren. Oh Dios Sardina, dadnos abundancia. Diosa del mar, salvad los náufragos con tu mano verde. En ese momento, pues yo entré en una expansión de conciencia muy grande. Me acuerdo que terminé desnudándome totalmente como un niño que volvía a nacer y todos estábamos muy sobrecogidos por ese momento. Y al final me pasaron un poncho para taparme, como para, digamos, cuando terminó la ceremonia yo me hallaba totalmente desnudo y me acuerdo que Silvia me pasa un poncho para taparme y Rolando dice, he estado en cientos de titulaciones, pero nunca en una más emocionante como esta, y me abrazó. Y me acuerdo que me miró fijamente a los ojos y eso está en muchas fotos que hay aquí, que las tenemos en la memoria de nuestro archivo, ¿no? Así que para todos fue un evento de gran trascendencia. Nos tocó el alma. Finalizado el evento de la titulación, Rolando hizo una ceremonia que jamás me voy a olvidar y que yo también la hago en la naturaleza, ¿no? Nos indicó hacer un acariciamiento de cuerpo entero al costado del muro de las 4 hornacinas, al pie de una gran piedra, una gran roca que se llama la Roca Yananti, que es una roca que asemeja un gran apu que hay al costado, que se llama el Apu Yananti, justamente.
Yanantin en quechua quiere decir que tiene su doble, que tiene su gemelo, porque justamente esa roca tiene los perfiles de la montaña que está detrás, que es una montaña alta, que no es Machu Picchu, porque Machu Picchu es la montaña vieja y Huayna Picchu la montaña joven. Entonces nos dijo, hagan un acariciamiento de cuerpo. Y él iba diciendo, la única consigna que vio es, solo el amor tiene sentido en la vida. Solo el amor tiene sentido en la vida. Porque lo indestructible es la vida. Cuando navegas en los ojos, lo indestructible es el instante. Es posible que vayamos caminando entre ruinas. Es posible que la última visión del amor no vuelva jamás a las selvas y a los ríos. Pero lo indestructible tiene forma humana, miradas, danzas, besos. Lo indestructible aúlla salvaje. Yo soy como tú, hermano Chimú, ni de piedra milenaria, ni de acero cruel, sino de arena. Arena que ríe y ama. Arena pasajera, que se detiene un instante en este agujero del tiempo y descubre el amor, la semilla infinita.